un poco para coordinar, este, ahí programé un trabajo, no sé si lo han verificado. Sí, genial, está para mañana. Ya. Eh, entonces, el trabajo consiste en que ustedes puedan determinar lo que es el método de marcha y lo que es el método del super P, ¿no? Entonces, eso es lo que, en esencia, lo que deseo que ustedes puedan hacer. Ya. Entonces, a ver, un poco la importancia de alumnos. Quiero resguardar unas grandes luces del trabajo, y más o menos para que tengan una idea. Si bien es cierto, estos cursos lo dicto a nivel de la maestría, pero se tiene que impartir ya a los, se tiene que impartir a los alumnos desde pregrado, ¿no? Porque el alumno tiene que tener la noción de lo que es el comportamiento de la ingeniería de pavimento, ¿no? Justo el día de ayer, como también apoyo a una universidad en México, que es en un curso, tuve reunión con docentes y que lo que queremos hoy en México, lo que se hace, y yo replico acá en el Perú, es de dar una formación totalmente básica, pero lo básico no significa lo simple. Eso es lo que quiero que entiendan, que lo básico no es lo simple. Lo básico significa es criterios elementales para que ustedes puedan seguir perfeccionándose, y que cuando ustedes puedan ejercer la carrera, como por ejemplo, ahora con ustedes me va a dar tiempo, me han convocado para supervisar la carretera, el asfaltado de la carretera desde el aeropuerto hasta Churubamba, y el tramo de casi Walter Soberón, que está el puente Guayaga, hasta el puente Huancachuca, en el tema del diseño de la mezcla asfáltica. Respecto lo que les he pedido a ustedes es los códigos, pero y el trabajo va a ser lo siguiente, ¿no? Desde el sábado para la mañana, y ya la semana pasada desde acordé. Van a, van a hacer es el método Marshall,
y me van a decir, ya tienen su trabajo todos, ¿no, alumnos? Sus expedientes técnicos. A ver, delegado, ya tienen todo, ¿no? Todos los grupos tienen sus expedientes. Entonces me van a hacer, ¿qué significa el método SuperPay? Es el método Marshall, y me van a decir dentro de su trabajo que en su expediente técnico que se les ha pedido, por cuál método han desarrollado el diseño de método. ¿Ya? Eso es primero. Entonces, lo que quiero que entiendan, alumnos, es lo siguiente. Ahora estamos en lo que es un pavimento flexible, ¿no? Las partes más ya vamos a diseño y ahí terminamos. Lo más difícil o lo más tener cuidado el diseño de pavimentos flexibles y pavimentos semirrígidos, ¿eh? Y vamos a ver qué es eso. Entonces ustedes, por ejemplo, van a ver su diseño de su expediente técnico, ¿no? Seguro llega acá 5 centímetros, 20, o puede decir 20, ¿no? Ya. En la actualidad, los 5 centímetros ya no se usan, ¿no? Entonces, ya, esto se considera como capas delgadas, ¿no? Mínimo, lo que debemos nosotros usar es 3 pulgadas. Entonces, esto debe ser un espesor mínimo para cualquier tipo de superficie de 5 centímetros es una microcapa, puede ser para los días de bajísimo tránsito, puede ser para estacionamiento, ya pequeño, ¿no? Pero ya para mínimo, nosotros debemos tener 3 pulgadas, ¿no? El espesor. Desde ahí nomás ya tenemos nosotros una diferencia en los diseños de sus expedientes que van a tener, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven sus diseños, ven esto, ¿no? Esto está bien, base, base. Entonces, cuando se habla de la mezcla asfáltica en caliente, antes que eso, cuando eh, yo voy a hacer un proyecto y voy a diseñar los materiales, ya, y la próxima semana, alumnos, voy a tomar el próximo miércoles. ¿Qué fecha es? El próximo miércoles es, mañana es clase, ¿no, alumnos? Mañana es en la mañana o en la noche. Ya. Entonces el próximo miércoles vamos a tener la segunda práctica calificada. Ya. Ingeniero, ¿el método de Marshall y SuperPav es solo para pavimentos flexibles? Sí, estamos hablando ahorita de puro pavimento Porque flexible. todos los Correcto. expedientes que han escogido son de pavimento rígido, en todos los grupos. No, yo les he dicho que tienen que tener, pero con el caso de ustedes, yo me acuerdo que con ustedes en el grupo anterior hicimos pavimento rígido, pavimento flexible, pavimento rígido, pavimento flexible. Mm,
Sí, coincidencia ha sido que todas las carreteras son de acá del centro, son céntricas y todos son pavimento rígido. Entonces tendrás que buscarse para el trabajo algún pavimento flexible y hacer la comparación, ¿ya? Lo que deberíamos tener, pues, yo que recuerdo, habíamos sorteado, o no, alumnos. No, dijo, a criterio de ustedes uno de los dos elijan. Eso nos dijo en general. Y entonces para este trabajo tendrán que buscar un expediente para comparar. Ya, vamos a ver cómo vamos a hacerlo. Yo les doy, a ver. Entonces, continuamos. Entonces, no. Entonces, los materiales que nosotros seleccionemos, estos materiales deben estar en el diseño estructural. Los materiales que selecciono deben estar en el diseño. Y este diseño me va a dar una estructura. ¿Ya? Esta estructura es esta. Entonces yo selecciono el material, lo diseño con los espesores y me va a dar una estructura, ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer. Pero ¿qué sucede? Acá hablamos de pavimento flexible, pavimento rígido. Hallamos el diseño de esta estructura y en el expediente cuando estos materiales deben, estos materiales deben estar en las especificaciones técnicas, ¿no? Del expediente. Entonces, en los expedientes, en su gran mayoría, no sucede eso. El diseño es aparte, la estructura es aparte y los materiales son aparte. No coinciden. Entonces, eso es lo que fallan las estructuras por eso. Porque si yo escojo un material, debo modelarlo en el diseño, debo ponerlo en el software y esto me va a determinar si mi estructura funciona o no. Entonces, en este aspecto, lo que estamos nosotros estudiando es cada capa de la estructura, ¿no? Estamos con nuestras asfálticas y ahí vendremos con la base, con las dos bases y las superficies. Características mínimas, materiales y se diseña. ¿Ya? Entonces, estamos hablando sobre la mezcla asfáltica en caliente. Entonces, cuando hablamos de las mezclas asfálticas en caliente, eh, nosotros vemos que un pavimento va a estar sometido a dos cosas. Está sometido va a estar sometido a la carga, ¿no? Y va a estar sometido al clima especialmente, ¿no? Entonces, esto es lo que está sometido, ¿no? Ya tenemos el pavimento, está sometido a una carga, ¿no? Sometido a una carga, ¿ok? Y al clima. Entonces, esta mezcla práctica en caliente es la primera capa que es capaz de soportar la carga, entonces, las cargas y clima, ¿no? Entonces debe haber un cierto requisito mínimo. Entonces, ¿qué cosa es el método de margen? El método de margen va a determinar estas características ante la carga que está sometido, ¿no? Ante la carga. Entonces, el método de margen va a tener dos formas de poder determinar el tipo de mezcla. Uno es que hemos hablado, que es la viscosidad,
y otro es por penetración, ¿no? Acá se determina en función a la velocidad de a mi viscosidad de mi mezcla asfáltica y en este caso de mi ligante, ¿no? O de mi mezcla. Y acá la penetración, ¿no? Entonces son dos propiedades que me dice que hace el método de Marshall. Y este método de Marshall se desarrolló hace 60 años, ¿no? Y donde nos dicen qué parámetros deben tener nuestras mezclas asfálticas, que sea por viscosidad y penetración, de estos ensayos que hicieron hace 60 años en los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos. Y en la actualidad se usa casi a nivel mundial estos parámetros que fueron hechos hace 60 años, como se han modificado, y en el Perú se usa casi, podríamos decir, en un 99%. Entonces, que mejor dicho, hacemos estos métodos basados en la viscosidad y penetración con ensayos que se hicieron hace 60 años y ya sacaron ellos su clasificación. Acá puede decir mezcla asfáltica en caliente 1, hay mezcla asfáltica en caliente 2, que es densa abierta, acá hablamos por 60/70, así le decimos, 85/100, que quiere decir su grado de penetración que tiene la mezcla. Con, con dos tipos, nada más. Y así no está clasificado, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a los órdenes de diseño, cuando hablamos de mezcla, decidimos que hacemos mezcla bien caliente o mezcla tipo 2 y tipo 3, y esto está en nuestra norma peruana. Entonces, lo que hacen los expedientes es, cuando hacen las especificaciones, nombran nada más, ¿no? Sí, por texto, un copy-paste, pero vamos a ver si en los expedientes existe la mezcla asfáltica, y yo digo que es, por ejemplo, 85/100 es recomendable para Huánuco, ¿no? Ciudad de Huánuco, inclusive con 60/70. Las demás ciudades de Huánuco son altura, 85/100, porque son zonas de altura. Y lo que nosotros debemos hacer es hacer su espécimen de la mezcla con sus agregados, ¿no? Los agregados que nos dice que es la mezcla más el ligante, ¿no? El ligante más los agregados, ¿no? Si hemos visto. Se lleva al laboratorio, se hacen las cargas y se determina en función a mi carga y al clima, se diseña nuestro espécimen. Acá ya nos va a determinar si cumple o no, y con eso recién verifico mi material y regreso al diseño. Pero ¿qué pasa? Acá no hacen así, solo hay en el espesor y nada más. Y por teoría, en las especificaciones ponen esto, ¿no? O sea, no te dicen si se hizo esa mezcla asfáltica, lo llevé al laboratorio, y en laboratorio, y cuando lo puse en diseño, esta mezcla va a soportar los 5 centímetros, ¿no? Entonces, eso es, en esencia, lo que es el método de Marshall. Vayamos a ver lo que es el método de arquitectura. Entonces, como se hizo una serie de investigaciones para ver el comportamiento de por qué se fisuraban los pavimentos, entonces vamos a ver solo la mezcla asfáltica. Entonces, acá tenemos, pongamos un vehículo
biológicamente se puede tener incidencia en el comportamiento de estos alimentos, ¿no? Esto es un vehículo, ¿no? Este es un vehículo que tiene muchos símbolos, los que suaves. Entonces, este vehículo va a retroceder acá. Entonces, solamente este vehículo va a generar daño a la estructura, ¿no? Esta es una carga donde esta estructura va, ¿ya? Va por el peso de la carga, va a comprimir, ¿no? Se comprime y acá va a haber tensión, ¿no? Acá se comprime y acá se tensión. Entonces y acá se van a deformar, ¿no? Por comprimir voy a tener una deformación a compresión y acá voy a tener una deformación a tensión, ¿no? Y va a comprimir. Entonces se va acá a compresión. Entonces, ante la carga, digamos, entender eso. Esta carga se va a fisurar, ¿no? ¿Vale? Se fisura y vamos a tener problemas de agrietamiento, ¿no? O por fatiga. Vamos a tener por fatiga. Entonces, cuando nosotros diseñamos la mezcla asfáltica, tiene que ser capaz de resistir estos comportamientos, ¿no? Por eso es cuando hay días de relativa importancia, les voy a dar una clase que se dice para que lo entiendan, que les voy a explicar y ya puedan entender. Por estos alumnos, ya tengo años en especial, aquí yo diseño mínimamente, ¿no? 7.5, ¿no? Espesor. Disculpen el curso. Colocamos por lo menos una capita de 1 centímetro adicional a la mezcla asfáltica en caliente, que es otro tipo de batería, justamente para que justamente para controlar esto, ¿no? Para controlar mi esfuerzos a la compresión, ¿no? Que se comprime y se puede habilitar. Y el esfuerzo a la tensión acá y a controlar con la fatiga. Entonces, esta mezcla asfáltica en caliente está sometida en la casa. La pregunta es, a esta mezcla asfáltica en caliente, ya esta carpeta asfáltica, ¿qué tipo de, en la realidad, ¿eh?
el sensor a lo que qué tipo de cargas lo debo analizar. Pónganse en mente que ustedes estás diseñando un proyecto colectivo, ¿no? Y es que hay bastante exigencia en lo que es la salud del país. Y es una vía importante. ¿Cómo lo diseño? ¿Cómo mezclo asfalto y caliente? ¿Cómo lo analizo acá? Hemos hablado desde el principio en la clase, que en el examen, que tengamos o hacer bastante exámenes de concepto, ¿no? Ya cuando tengamos diseño en sí para diseñar espesor, ustedes van a tener que aprender a diseñar el espesor, qué tipo de material, qué tipo de carga y interpretar resultados, ¿no? Ahí hasta ese nivel de llegamos. Cuando estamos hablando de los materiales, vamos a hablar cómo se hace el espesor, porque este espesor va a depender en función del material. La parte final es la estructura, llegar a esta estructura. Les pregunto, si tengo una vía importante, voy a diseñar la mezcla asfáltica, y muchos dicen, solamente voy al software y me da 5 centímetros. A ver, hemos hablado desde, desde el inicio de la clase que los pavimentos, cuando son importantes en vías, hay que considerarlo una velocidad, ¿no? Una velocidad. Entonces, un mezcla asfáltica en caliente a las vías lo vamos a analizar desde un punto de vista estático y dinámico. Y a nosotros nos interesa ver el tema
Cuando es una vía y ya le aplico una cierta velocidad, tengo que hacer un análisis dinámico. Y el análisis dinámico va a estar sujeto a dos cosas importantes: a la frecuencia de aplicación de la carga, ¿no? La frecuencia, porque se está en una carga, ¿no? En la velocidad. Y va a estar sujeto a una temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, la carga, ¿no? Estos vehículos acaban de generar una carga. Entonces, habíamos hablado de la viscosidad, ¿no? Entonces, un material cuando está en una etapa más viscosa ante la carga tiene un comportamiento, ¿no? Entonces, el clima tiene que ver un comportamiento muy importante en el comportamiento de la mezcla, versus en el margen no me interesa el clima. Entonces, por eso que cuando hacemos un análisis super P, entonces, cuando nosotros no hacemos ese análisis de la mezcla asfáltica en caliente y en su gran mayoría, y en Guánico en especial, les dije que busquen o ya vayan seleccionando alguna calle o avenida de Guánico. Vamos a ver este tipo de fallas, ¿no? Este tipo de fallas, abollamiento. Este tipo de fallas justamente se dan porque no tenemos el criterio de tener la temperatura, ¿no? Pero en este caso no la temperatura de prueba de laboratorio, sino la temperatura del proyecto, ¿no? De la zona del proyecto. Ahora vamos a volver a hacer memoria. Entonces, estábamos hablando de las mezclas asfálticas, ¿no? Esto es importante porque hay muchísimos ingenieros desconocen esto. Yo les haría una pregunta tan simple, que cosa es módulo de elasticidad, que es, o cómo se comporta un pavimento flexible. Y en fin, y nadie me va a decir qué cosa es, y qué cosa es el método superpeso, peor todavía. Yo le voy a dar los gráficos y ustedes me van a interpretar. Por eso es importante que estén en clases. Por ejemplo, acá vamos a tener un esfuerzo, una deformación, y vamos a tener una deformación versus tiempo, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto, ¿no? Esfuerzo a un material cualquiera, ¿no? A un material lineal. Esfuerzo de formación constante. Esta es la elasticidad, ¿no? Y nosotros hemos visto, va a este lado, ¿no? Se deforma en el tiempo. Y eso es porque estamos aplicando una carga dinámica, ¿no? Entonces la mezcla asfáltica
tiene que tener este comportamiento, ¿no? Porque entonces la mezcla asfáltica va a estar sujeta a una carga y a una temperatura, ¿no? Entonces, esta carga y esta temperatura hay que tener los valores exactos, por eso acá se hace el estudio mecánico y acá se estudia el clima y las temperaturas de mi proyecto, ¿no? La temperatura más baja y la temperatura más alta, ¿no? Entonces tengo valores reales de cómo se va a comportar mi mezcla asfáltica, ¿no? Versus el método de Marshall solamente son valores establecidos. En cambio acá vamos a tener un comportamiento real en función de mis valores que van a influir en los comportamientos, que es la carga y es la temperatura del proyecto, es la temperatura del proyecto. Entonces, y para eso estamos a ver cuál es la temperatura más alta y cuál es la temperatura más baja de mi proyecto para definir mi mezcla asfáltica. ¿Y para qué? Para evitar el deterioro prematuro de esa mezcla, que nosotros podamos llegar a estos deterioros que se dan en nuestras mezclas, ¿no? No dura. Entonces, este es uno de los grandes problemas que se tiene porque no tenemos ese proyecto. Y por eso es que cuando nosotros vamos a hacer un expediente o un proyecto muy importante, como por ejemplo, hagamos el tramo de Huancachupa hasta La Esperanza, eso ya no lo podemos modelar como un proyecto sencillo. Eso ya lo tenemos que modelar porque ya hay cargas importantes, hay tráficos importantes que van a definirlo. Entonces, ya cuando hagamos un software de diseño, ya hacemos un análisis dinámico. Ya no hacemos un análisis estático, porque el comportamiento dinámico va a tener incidencia en el diseño. Por ejemplo, vamos a hablar pavimentos grupo 2, ¿no? Solamente vamos a modelar para que ustedes vean que sí tienen influencia, ¿no? Pavimentos grupo 2, ¿no? Ya. ¿Okay? Vamos a ver. Localización WAR, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer el kilómetro, ¿no? El tráfico, vamos a tener dos direcciones, ¿no? Norte-sur o sur-norte. Vamos a hacer norte, en dirección a vamos a ver. Entonces, y para que vean cómo han hecho. No sé si estudio, mejoramiento y ampliación de los servicios de transporte departamental ruta La Esperanza, puente Huacachupa La Esperanza, ¿no? Que es el diseño de pavimento. Si ustedes no les doy, si quiero tomar en cuenta esto. Bien, ahí está, el método de el método de Ashton, ¿no? Con claridad, ya. Ahí en el tráfico, ahí en los monogramas que hemos visto, determina su número estructural, vamos a determinar su drenaje, ustedes equivalentes, la base, con cuadros, ¿no? Y ya.
y vamos a analizar esto. Y me dicen que tiene una carpeta estática de 10, tiene una base granular de 80, tiene una base granular de 40. Considerar 10 años sería útil, ¿no? Ya esto, tengo 55 centímetros. Entonces, esto lo han determinado. Entonces, lo que nosotros, yo les puedo dar, acá que necesitamos saber, como les dicen, determinar sus módulos, ¿no? Módulo de residencia o módulo de actividad. Ya vamos a ver esto. Estamos hablando de una vía de cuántos vehículos pasan. Y miren, y ellos ni siquiera se dan el afán, ¿no? Ya tenemos que simplemente con la tablita, con el rango, vamos a ver si en su estudio de tráfico de la vía, lo que te dice la norma, estación, pesaje, conectora, tipo de tráfico, respeto 6, bastante, se ve el diseño. Esto ya está mínimo, ya está por los 5 o 7 millones de pesos que va a ver, ¿no? No lo dice, pero ya. Entonces, han determinado esta estructura, ¿no? Ya eso han determinado cortarlas, ¿no? Y por el método de Marshall, simplemente lo menciona. Ese método de Marshall lo van a mencionar en la especificación, pero al modelar la estructura no estamos metiendo los datos de esta mezcla falsa. Entonces no sabemos cómo se va a comportar con la cantidad de tráfico. Ya no puede ser un análisis estático, sino tengo que hacer un análisis final. Entonces vamos a ver este ejemplo, ¿no? Yo tengo un pavimento en la ruta, la esperanza. Ya, entonces al director de transporte se va a dar el expediente de los tramos que se va a ejecutar y lo vamos a dividir en grupos y lo vamos a hacer el diseño de esos dos proyectos. Ya. Y si ustedes se quieren apoyar con investigación el día de ayer, incluyendo la mía, le entregué a la delegada el resumen de todas las ponencias del Congreso de Colombia en los videos para que ustedes puedan visualizarlo y verlo, ¿no? Ya. Entonces, acá, cuando voy a ir a modelar, me pregunta, voy a hacer un análisis estático, y en este caso, según nuestro proyecto, tengo que ser dinámico porque es una vía muy importante, ¿no? Y además, la cantidad de vehículos que pasan ya merece un análisis dinámico. Entonces, hay un análisis y ya incluye una velocidad. Por ejemplo, si yo voy a incluir 1 kilómetro por hora y voy a incluir 80 kilómetros por hora, ¿no? Como mi velocidad de diseño. Ustedes saben que los buses, ¿cuál es la velocidad máxima que van los buses ahora? Son 90 kilómetros. Supongamos 60 kilómetros es la velocidad mínima que los buses pueden ir, a ver, en 40 kilómetros por hora, ¿no? Si eso lo convierto a millas por hora, hasta la conversión, es 0.621, estamos hablando más o menos de 25 millas por hora. Entonces, esta es mi velocidad mínima de 25.
25 millas por hora. Ya estoy haciendo. Y acá me dice, ¿qué tipo de análisis voy a hacer? Voy a hacer un análisis este, dinámico de alta performance, es decir, con calidad de alta, con diseño de materiales de alta calidad, porque es una idea importante. Entonces, va a ser un diseño a detalle, me pide por ahí. Entonces, alumnos, cuando yo voy a ir a un software, tengo que ingresar, lo primero que me van a decir es el tráfico, ¿no? Entonces, voy a definir mi estado de carga, cómo va a ser, por eso es importante. Acá, por ejemplo, en el estudio de tráfico no hay nada relevante, ¿no? Simplemente dicen cuántos vehículos, cantidad, y en base a eso dicen, ni siquiera hay un estudio al detalle. Vamos a definir los estados de carga, nosotros lo más básico, lo más, lo más, lo más simple que podamos ver. Dos ejes simples, un eje simple, y vamos a ver un estado de cargas, lo más simple. Los, las llantas, estos ejes, en nuestro pavimento, que están sujetos, ¿no? El vehículo, dirección de la velocidad, ¿no? Estamos en planta, ¿no? Vamos a ver solamente ese tipo de cargas. Vamos a ver en la, ¿sí? Hemos visto, ¿no? Ahora vamos a ver eh, sobre este tipo de vehículos, que me va a generar una deflexión, ¿no? Una deflexión, en este caso, elástica, no elástica, en este caso le vamos a dejar cero. Acá ya va nuestro diseño en sí, ¿no? Duración, o sea, nuestro estudio de trabajo. Es un periodo de 12 meses, nuestro número de repeticiones de veces son 200. ¿Cuál es el porcentaje de nuestro vehículo de diseño? ¿No? Es 90, nuestro carril de diseño y nuestra tasa de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto de acá? Este es el proyecto, ¿no? Entonces, eh, entonces está diciendo así, ¿no? El proyecto dice 2 de ida y 2 de vuelta, ¿no? Dicen desde 4 carriles, ¿no? 4 carriles. Entonces nos está diciendo nuestro carril de diseño. ¿Qué quiere decir? Que en uno de estos carriles, ¿cuál es nuestro carril de diseño? Este es de ida y este es de vuelta. Pues nosotros vamos a ver siempre que hay vehículos cargados. Entonces vamos a ver que el 90% de los vehículos pesados van a pasar por un lado, ¿no? Entonces, ya sea el de vuelta o el de regreso, 90% de vehículos pesados para garantizar nuestro pavimento. Entonces, cuando tenemos la mezcla asfáltica en caliente, entonces vamos a tener esta incidencia de la carga, ¿no? Para evitar el fisuramiento, ¿no? Entonces, un elemento que importante es la carga, el clima, pero de la carga también nos interesa la velocidad, ¿no? Por eso los vehículos pesados estamos considerando una velocidad mínima de 40 kilómetros por hora. Entonces estamos haciendo un análisis a esta estructura, estamos haciendo un análisis dinámico, ¿no? Para ver cómo se comporta. Bien. Para que vean lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? La tasa de crecimiento, ¿no? Estamos poniendo cero, o sea, constante, en nuestro periodo de diseño, 15 años, y acá ya me botan, se dan cuenta las repeticiones de los vehículos, ¿no? 972.000 de ejes equivalentes que está repitiendo, ¿no?
Ya. Y ya está, los datos de tráfico. Ahora, alumnos, ¿qué cosa tenemos que introducir? Las características del material, ¿no? En este caso, son 3 capas, ¿no? 4 capas es la escritura, ¿no? Acá, ¿dónde están los ejemplos? 1, 2, 3, y acá todavía está la subrasante, ¿no? Entonces acá dice el asfalto, ¿no? Acá que me dice la base. Acá que me dice la subrasante. Acá la subrasante. Y acá podemos ver ya alumnos lo que estamos estudiando. Y por eso les digo, hay que saber. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Alguien me puede decir? En el examen yo les doy interpretar. ¿Qué me dice luego? Alguien, alguien que me ayude a razonar. Estamos haciendo lo que dice que pertenece al expediente en la región, ¿no? ¿Qué dice el programa? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Los alumnos que estoy jalados, ¿no? ¿Y qué hemos hablado en clase? ¿Cómo tiene que Características comportar? materiales, ingeniero. Por las características. ¿Qué cosa tiene que tener esta mezcla asfáltica en caliente? Esto es la base, esta es la subbase. ¿Qué cosa me está diciendo acá? Que esto debe contener un comportamiento Elástico. elástico, viscoelástico. Y en el examen puede decir, este es un comportamiento elástico, es decirme por qué. ¿Cuáles son los comportamientos de cada material? Este es un comportamiento viscoelástico, ¿por qué? ¿No? Ya les expliqué. Tiene la parte de elasticidad y tiene la parte de viscosidad. Y esto va a tener incidencia en el comportamiento cuando aplicamos la velocidad. Por eso es que estamos haciendo. Acá estamos hablando, se dice, está haciendo el análisis del material. Acá hablamos de cosas, del módulo de elasticidad. Estamos hablando de esto, ¿no? Del módulo de elasticidad, que es esfuerzo sobre deformación. Y yo lo estoy graficando, ¿qué cosa he graficado? Por eso hay que aprender algunos a no memorizar ese esfuerzo y deformación. Estoy diciendo lineal y ahí no lineal. Este tiene un esfuerzo máximo acá, este es el rango que nunca se olvida. Este es el rango elástico. Ya cuando el módulo entonces ya no es constante, es una material no elástico. Y esto, ya está el módulo de esta es la elasticidad, y acá el módulo de elasticidad que es lineal. Entonces en eso me está diciendo que, que me está diciendo que toda la parte de mi estructura granular me va a interesar el módulo de elasticidad, y de lo que es la mezcla asfáltica me va a interesar el módulo de la viscoelasticidad, pero lineal, también un comportamiento lineal. ¿Se dan cuenta la importancia de interpretarlo? O sea, estos datos
Y los materiales tienen que tener este comportamiento, ¿no? Entonces yo tengo que buscar los materiales adecuados. En el proyecto que me dice que esto tiene 80 y 40%, ¿no? Y me hablan algo de acá, me hablan de la electricidad, me hablan del módulo de residencia, de la electricidad en el diseño. Lo único que me dicen 80, acá ¿qué me dicen? A ver. De otras zonas, ¿no? A eso voy, de la carpeta asfáltica me mencionan algunas características, solamente dicen espesor, pero me dicen cuánto es modo de residencia, el diseño de mezcla, qué me hará, si esto le calcular en el suelo, nada. Entonces, acá dice el asfalto, ¿no? Dice, en pulgadas, 10 centímetros en pulgadas es más o menos 4 pulgadas, ¿no? La base dice que tiene cuánto, 25 centímetros, eso no se ve nada, ya, 25 centímetros, ¿sabes? 25 centímetros, estamos hablando de 10 pulgadas, más o menos, ¿no? ¿Ah? 10 pulgadas. Aquí base, ¿cuánto me dice? 20, más o menos estamos hablando de 9 pulgadas, más o menos, ¿no? 10, 9 pulgadas, 8 pulgadas. Bien. Y nosotros sabemos que la suprasante no tiene espesores en el espesor infinito. Ya, entonces estoy colocando las características mínimas, ¿no? Pero la caracterización del material va a ser todos elementos lineales. Acá elásticos y acá viscosos. Entonces como, ok. Ya voy, input, ¿no? Estamos hablando de las características de tráfico. Vamos a ver las características de las propiedades del material. Por eso que estoy incidiendo en el curso que se tiene que estudiar las propiedades del material de la estructura. Tengo que estudiar los materiales de cada elemento para que cuando yo utilice un software avanzado pueda ingresar los datos y pueda modelar a la estructura. Y los materiales que estoy ingresando van a responder a mi comportamiento. Acá se voy a poner los materiales y va a tener un comportamiento dinámico ante estas solicitaciones de carga. Y las cargas van a estar en función a la configuración de mis vehículos más pesados. Entonces voy a lo que va de importante. Lo que va de importante que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, el módulo de elasticidad. Entonces decimos que tiene 4 pulgadas. ¿Qué dice acá? Materiales discográficos, datos de laboratorio, ¿no? Datos de laboratorio. Propiedades de la mezcla asfáltica. Propiedades del ligante. En módulo dinámico. Y el asfalto en general. ¿No? El asfalto en general. Y podrán ver que vamos a colocar acá los datos obtenidos en laboratorio. ¿De qué? De la temperatura, a varias temperaturas. Y vamos a determinar el módulo dinámico de la mezcla asfáltica que vamos a producir y que va a generar dentro de la estructura del país, ¿no? Y qué cosas, y cómo hallamos el módulo dinámico de la estructura, porque su mismo nombre dice módulo dinámico. Entonces, nos interesa a nosotros saber el módulo dinámico. Entonces,
alumnos. Entonces, ¿qué es el módulo dinámico? ¿Qué cosa habíamos visto nosotros en la clase? Estamos hablando solo nuestros zapatos. Nos interesa determinar la viscoelasticidad, ¿no? Y funciona la temperatura, sensible a la velocidad de deformación, sensible al tiempo y el envejecimiento. Pues hemos visto que un módulo un módulo de la mezcla asfáltica, cuando hacemos el estudio, está en función. La viscosidad se va a comportar en función a la temperatura y a la velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esfuerzo versus deformación. Se esfuerza y se deforma, ¿no? Y esa deformación se deforma en un determinado tiempo. Acá medimos, ¿no? Entonces, como dije el otro día, acá tengo yo un esfuerzo máximo producido por una velocidad determinada, ¿no? Por una velocidad determinada, en este caso, por ejemplo, un análisis de 40 kilómetros por hora, va a generar un esfuerzo máximo, y por ese esfuerzo máximo se va a deformar, ¿no? Se va a hacer una deformación y vuelve a recuperar su deformación. En el tiempo, no perdón, el esfuerzo en un tiempo determinado, ¿no? Esta es velocidad. Pero ese esfuerzo va a generar una deformación máxima, ¿no? Una deformación máxima. Entonces, entonces, justo con la deformación máxima, al esfuerzo máximo y una deformación, hay un lapso. O sea, mi mezcla asfáltica no se deforma al mismo rato que la aplicación de la fórmula, porque necesito un periodo de tiempo para que ese material pueda tener respuesta al esfuerzo y deformación, porque si se deforma a ese instante, va a quebrarse, ¿no? Se va a generar esto. ¿Qué quiere decir? Que mi estructura es totalmente rígida. Y o puede ser totalmente viscosa. Y la rigidez está en función de la elasticidad, ¿no? Entonces, se fisura, ¿no? Entonces esta mezcla asfáltica en caliente tiene que tener una respuesta, ¿no? Entonces, a esto le llamamos un ángulo de desfase. Y tenemos que determinar que, y este ángulo es lo que nosotros llamamos el módulo dinámico. Entonces, el módulo dinámico está sujeto al comportamiento adecuado entre la viscosidad y la elasticidad, dependiendo de la temperatura y dependiendo de la velocidad de carga. Y esta temperatura es la temperatura del proyecto. Por ejemplo, si va a ser en Guánico, tengo que hacer temperatura mínima en Guánico, por ejemplo, puede ser 15 grados, y la máxima puede llegar a 30 grados. Y se hace este estudio en los últimos 10 años.
hallo los datos estadísticos en los 10 años y ubico dentro de los 10 años cuál ha sido la temperatura mínima, ¿no? En estos 10 años, ¿no? Está haciendo todos los 10 años. ¿Y cuál es la temperatura máxima que tendrá? Y eso lo voy a llevar al laboratorio para determinar el comportamiento de nuestras falsas. Y por eso es que en el software colocamos acá temperatura y frecuencia, ¿no? Para determinar el módulo dinámico. Entonces acá determinamos las propiedades de las mezclas asfálticas, determinamos la propiedad del bitumen, o sea, del gigante. Se le hace el análisis a la mezcla en conjunto, se le hace el análisis al bitumen, determino mi curva del módulo dinámico y al final me da el valor del módulo dinámico. Y ese valor, todos esos datos, lo ingreso acá. Y pueden ver acá, cuando yo ingreso de la base, ya ingreso todo, cada uno de sus características, ¿no? Pero se dan cuenta que cuando ya hacemos un análisis dinámico, ya no estamos hablando del módulo de elasticidad, estamos hablando del módulo dinámico. Este proyecto, como lo han hecho, y han cobrado 2 millones de soles por hacer este estudio, y desde un punto de vista que yo he criticado en el análisis del pavimento, lo han hecho, mira, con un software tan sencillo que este, y no han hecho un análisis dinámico, porque eso me va a generar fisuramiento en nuestros materiales. Por eso es que nosotros debemos hacer los comportamientos con los módulos dinámicos. A ver, vamos a ver un estudio de un módulo dinámico, un método de Superpay. A ver, voy a buscarlo. Ya, no lo tengo. No.
no lo sé. En lo que les envié a la delegada, hay una ponencia sobre el triple P. Ya lo hemos. Entonces, en esencia, eso es la diferencia que existe entre Marshall, ¿no? Los métodos Marshall son determinados por ciertos valores estándares que ya están prefijos, en cambio el método Supercase va a determinarse en función a la temperatura ambiente y en función a la carga de velocidad. Con lo que ustedes tienen que hacer, yo solamente hágame el trabajo, qué cosa es el método de Marshall, qué cosa es el método Supercase y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta, alumnos, sobre el trabajo? Entonces, con esto ya nosotros estaríamos terminando lo que es el diseño de mezclas asfálticas. Vamos a entrar a tránsito y de ahí ya vamos a entrar al tema de diseño de mezclas de pavimentos flexibles. Puro diseño, ejemplos, ejercicios y las prácticas ya va a ser de diseño. Y para eso le voy a dar a la delegada de este software para que vayan practicando. Voy a llamarla asistente. ¿Alguna pregunta del trabajo? Ya. Álvarez Robles, Presente, ingeniero. buenos días. Aquino Vargas, Katia Espinosa, Presente, ingeniero, buenos días. ya, buenos días. Castro Berríos, Presente, ingeniero. Cervantes Aliaga, Presente, ingeniero, buenos días. Dueño Sixto, un momento, por favor, un momento. Dueñas, presente. Ya, aló. Sí, sí. Ya, ya. Ingeniero, buen día. Espinosa, presente. A ver. Esquivel, Presente, ingeniero. Buenos días. Inostosa, Presente, ingeniero, buen día. Jesús Martínez, Presente, ingeniero. Jiménez Aguirre, Jiménez Aguirre, León Isidro, León Piñán, León Piñán, presente, ingeniero. López Acosta, Presente, ingeniero López Acosta. López Teodoro, Presente, ingeniero, buenos días. Lozano León, Mike Luna, Mike Luna, presente, ingeniero. Mamani Suárez, Presente, ingeniero. Martel Peña, Presente, ingeniero. Martel Céspedes, Presente, ingeniero. Molina Isidro, Presente, ingeniero. Morales Casio, Morales, presente. Narciso López, Nieto Ramos, Presente, ingeniero. Orellana Palacios,
Palacio Sobrado, Presente, ingeniero. Palacio Sobrado. Plácido Venancio, Ingeniero, disculpe, Orellana Palacios presente, ingeniero. ya. Plácido Venancio, Ponce Rojas, Presente, ingeniero, buenos días. Príncipe Salazar, Presente, ingeniero, buen día. Rivas Rojas, Rivas Rosas, presente, ingeniero. Buenos días. Rivera Ventura, Rojas Guarac, Presente, ingeniero. Rosado Nieto, Presente, ingeniero. Salazar Salazar, Presente, ingeniero, buenos días. Perla Cisneros, Presente, ingeniero, buenos días. Soto Rosales, Tangoa Pérez, Tolentino Tarazona, Presente, ingeniero. Toribio Ceballos, Presente, ingeniero. Yali Ricaldi, Presente, ingeniero. alguien que no le he llamado. Ya, nadie más, ¿no? A ver, delegado, nadie me explica en el... Ingeniero, buenos días. Ya sé, tengo María, ingeniero. Tengo María. Ya, a ver. Digo, María está, Romaldo Cabello. Sumaldo, Cabello Carmen. ya, Bravo Cervantes, ingeniero. Bravo Cervantes, Lira. Lira presente, ¿no? Y otro alumno, ¿cómo se llama? El otro de Tingo María, porque tengo que anotarles nomás porque no tengo otra asistente. Ya. Ya, entonces, ya, ¿alguna pregunta del trabajo? Hacer trabajos grupal, ¿no? Ya les he dicho y mañana tienen que presentar el trabajo y me van a exponer. Tienen que presentar una diapositiva para que expongan y les pueda preguntar. Ya deciden quién expone, pero yo indistintamente puedo preguntar a cualquier miembro del grupo. Vamos a tener ese trabajo más el examen escrito, va a salir su segunda dosis. Pueden ser 1, 2 exámenes escritos, no sé, dependiendo el avance, pero eso va a servir como promedio para la práctica, ¿no? Entonces, no habiendo ninguna pregunta, nos quedaremos con la clase hasta el día, hasta esta parte del tema. Y alumnos, entonces no hay ninguna pregunta, nos vemos el día de mañana.